Comienza la hora de los recuerdos en Radio Dejando Huellas. Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM en la Comuna de La Reina. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo especial de Vintage, el baúl de los recuerdos, exclusivo para la 106.5 FM de la Comuna de La Reina. Es un día distinto, ¿cierto? Y por eso le decimos especial, pero también especial porque vamos a hacer un verdadero viaje en el tiempo a través de la música, ¿eh? Como un túnel del tiempo, como ese legendario programa de Julián García Reyes en Radio Oasis, ¿cierto? Que marcó toda una época en cuanto a las emisoras que se dedicaban a los queridos oldies, como en este espacio lo queremos hacer también. En nuestro programa generalmente nosotros tenemos invitados, pero ahora la invitada principal es la música, la señora música, que nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales. Desde que el ser humano existió algún tipo de sonido que le permitía recrearse, convocar a la comunidad, en algunos casos inspirar el sentimiento nacional y también en los últimos tiempos pasar un buen rato, soñar, evocar a la amada y también evocar recuerdos. Este programa también es un homenaje a un pequeño niño de menos de 10 años que escuchaba junto a su madre un programa que a ella le gustaba mucho porque era de la época cuando fue, quizás no adolescente, pero sí una mujer joven. Hablamos de la época de principios de los 60. Y el programa que evocaba esa época era un legendario también programa de radio chilena que se llamaba Para los que fueron Lolos, con Hernán Pereira, un tremendo locutor. Y ese programa tenía una música característica que este niño se preguntaba, ¿qué canción será? Nunca lo dice porque presentaba los otros temas, pero la característica no la decía nunca. Nosotros le podemos decir que nuestra característica, la canción se llama Crafty Party. Y usted la puede buscar en las redes sociales, que ahora está todo mucho más disponible que hace 40 años. Pero la canción de que vamos a hablar, este niño, que soy yo, si no lo había descubierto, lo descubrió casi 30 años después, porque ahí existían las redes y había un gran amigo con el cual trabajamos en Canal CDO, que era su productor musical, Mario Pastene, que por fin me hizo descubrir que la característica, cuando yo se la tarareé a este amigo, que en paz descanse, fallecido hace 10 años, era el tema Wheels, de un grupo que no se conoció tanto en Chile porque tuvo solo un éxito, pero sonó en nuestro país, y se llama The String Alongs. Vamos con el primer tema en este especial de Vintage, el baúl de los recuerdos. Escuchamos entonces String Along, este grupo estadounidense instrumental, con el tema Wheels. Tema de 1961, imagínense cuánto tiempo ha pasado. Un grupo que posteriormente decaería, ¿cierto?, ante la invasión británica, como muchos grupos estadounidenses en la década de los 60. Ellos eran de Texas, de Paintsville, y que lamentablemente vio la mayoría de sus miembros fallecer desde la década pasada, ¿cierto? La mayoría ya no está con nosotros, pero su recuerdo, como pasa siempre en el caso de la música, permanece para siempre en el corazón de lo que nos gusta, la música de los 60. Vamos entonces ahora a seguir avanzando en nuestro viaje en el tiempo, con un grupo que se llama The McCoys. Otro grupo de una zona que no era tan dada a la música de los 60, precisamente porque se producía mucho en la costa oeste, precisamente en Los Ángeles, California, Hollywood. Ellos eran de Fort Recovery, Ohio, y casi este tema fue símbolo del estado de Ohio en los años 60. En un día como hoy, no exactamente hoy, pero en esta semana, hace ya 60 años, tuvieron un hit, un número uno, que por supuesto quedaría en la memoria de toda la gente que le gusta la música de los 60, y que se llama Hang on Sloopy. Este grupo que se llaman los McCoys, que en algún momento se llamaron Rick and the Raiders, pero después cambiaron a ese nombre, los McCoys, por el lado B de un disco que fue un récord también,
un tema de una banda que se llama The Ventures, una banda instrumental, que se llamaba The McCoy, que era el lado B de Walk Don't Run, que era un hit, ¿cierto?, de esta banda The Ventures. Vamos entonces con The McCoys y este tema que se llama Hang on Sloopy. The McCoys con Hang on Sloopy, un símbolo de esa dorada época de los 60, en un año 1965 que sería importantísimo para el siguiente invitado musical que tenemos aquí a esta hora en radio, dejando huellas en Vintage, el baúl de los recuerdos. Hablamos de un nombre que de repente puede no conocerse tanto, de Salvatore Filippo Bono, Sonny Bono, que fue el primer esposo de Cher y con quien, que originalmente se llamaba Cherin Sarkisian, y que juntos conformaron un dúo muy famoso en esa época, que fue Sonny y Cher, y que vio la fama llegar justamente ese año de 1965. La historia de Sonny Bono es tremendamente particular. Una persona, digamos, un italoamericano de padres italianos, nacido en 1935, que intentó un montón de veces sin empezar su carrera musical, grabó temas, no pegó, no fue exitoso en los años 50 cuando era joven todavía, y que fue progresando en la industria de la música a partir de los años, principios de los años 60, cuando empieza a trabajar, ¿cierto?, con grandes compositores y también con grandes arreglistas, ¿cierto?, que le permitiría empezar a conocer el negocio de la música. Principalmente hablamos de Phil Spector, que en ese tiempo la rompía con su famoso Wall of Sound, o muralla de la música, o muralla del sonido. Empieza a co-componer algunos temas, uno de los más exitosos primero fue Needles and Pins, y de repente se necesitaban vocalistas para un arreglo musical dentro de esta muralla del sonido, los temas que grababa Phil Spector en su estudio, en Specialty Records, y Phil Spector nota que Cher, su novia, que tenía escasos 17 años, tenía una excelente voz. De ahí, el resto es historia. Se forma el dúo porque Cher estaba muy nerviosa de actuar sola y por lo tanto Sonny la acompañaba y descubrió que también podía ser un buen cantante y hacer un buen dúo e incluso después cantar algunas canciones solistas. Tuvieron el pique entre 1965 y 67 con varios número uno para una persona que apenas sabía 3 acordes del piano y que los tocaba en un piano al principio que le faltaban teclas porque no le alcanzaba los recursos para más. Fue todo un mérito. Su popularidad decaería cuando empezaría el auge de la psicodelia a partir de 1967. Ambos se supieron reinventar como miembros de un dúo cómico que se echaban pullas unos a otros, sobre todo Cher a Sonny, que era muy bajito, que era muy narigón. Al final hicieron un programa de humor que fue exitosísimo, el Sonny and Cher Comedy Hour, la hora de comedia de Sonny y Cher, que duró hasta la dolorosa separación que tuvieron en 1974. Intentó una carrera como actor solo, no pudo lamentablemente Sonny Bono, terminó actuando en la Isla Fantasía con pequeños papeles, en otras series también sitcoms con papeles muy menores, hasta que tuvo en la Isla Fantasía un encuentro con el legendario actor Hervé Villechaize, el famoso Tatú, el que acompañaba al señor Ronk, que le reclamó porque no se aprendía un libreto bien. Ciertamente Sonny tenía algunos temas de dislexia que los fue superando a través del tiempo. Y ahí se pregunta nuestro amigo Sonny Bono, ¿y tanto sufrimiento para estar en televisión? Mejor me voy de la televisión. Se fue de la televisión y empezó una carrera política exitosísima que lo llevó a la Cámara de Representantes y que se vio abruptamente terminada con la muerte en un accidente de esquí en 1998. Nos vamos ahora entonces, ¿cierto?, con un tema de Sonny Bono, compuesto por Sonny Bono, pero que lo hizo famosísimo Nancy Sinatra, pese a que la primera versión de Cher fue muy exitosa, fue número 3 del Billboard y número 2 en Reino Unido, pero que la canción que quedó en la memoria de todos fue esta, se llama Bang Bang con Nancy Sinatra. Una obra de arte, ¿cierto?, para alguien que solo sabía 3 acordes del piano, y fue un exitosísimo actor cómico sin nunca haber pisado una academia de teatro. El prototipo del self-made man de Estados Unidos fue, increíblemente, Sonny Bono.
Vamos a proseguir con nuestro recorrido musical con los Beatles. Es inevitable no hablar de los Beatles en los 60. Es que podríamos hacer varios programas solamente con los Beatles. Había que escoger una canción. Había que encontrar un tema para este especial que hemos preparado con mucho cariño para ustedes, que recogiera todo lo que significaron los Beatles en los 60. Y yo creo que esta canción de Eleanor Rigby tiene mucho de aquello. Una canción que pareciera fuera de otra época, hecha con arreglos solamente de cuerda, una verdadera mini sinfonía, una obra de creatividad en un momento crucial en el cambio musical de los Beatles, desde el beat y pop hacia los sonidos más profundos, más introspectivos, previo a la entrada a la psicodelia. Hablamos del álbum Revolver. La canción fue escrita precisamente por Paul McCartney, que también se le acredita a John Lennon como esta dupla tradicional creativa de los Beatles de Lennon y McCartney, con un doble cuarteto de cuerdas orquestado por el genial George Martin, que tiene temas que él hizo, arregló solamente él, fuera de los Beatles, que ya hablaremos más adelante de aquello, y con una llamativa letra sobre la soledad. La canción continúa la transformación del grupo, como decíamos, desde el rock y el pop, y por vez primera, también Yesterday comenzó esa mirada, esa canción a cambiar la mirada sobre los Beatles, una banda más seria y experimental. La revista Rolling Stone la puso en el puesto número 137 de su listado de las 500 mejores canciones de la historia. Eleanor Rigby, de los Beatles. Ahí escuchábamos a The Beatles con Eleanor Rigby y por supuesto esta canción que sin duda es inmortal. Una de las mejores canciones de la historia, lo dice la revista Rolling Stones. Vamos entonces a seguir nuestro recorrido yéndonos un poco hacia nuestro país y hablar de un grupo que prácticamente totalmente desconocido y que pegó muchísimo a principios de los 70, en aquella época que muchos hemos dado en llamar la época de música libre. El gran programa de televisión nacional de baile donde se escuchaban los temas del momento elegidos por el gran Camilo Fernández. Hablamos de un grupo de ingleses o compuesto por ingleses, pero que hizo su carrera en Italia, donde había una industria musical fuertísima en aquella época. ¿Quién no conoce la música italiana de los 60 y 70? En este caso, el vocalista que triunfó en este grupo se llama Roger Smith y también lo integraban George Sims y Gordon Fageter. El arreglista o la dupla de arreglistas era italiana con Italo Greco y Paolo Docena. Hablamos del grupo Cian. Si usted no lo conoce, seguramente se va a acordar, a los que nos gustan los oldies, que este tema se llama Mama Papa de Cian. Este era Mama Papa de Cian, tema de 1972, pleno auge de música libre. Una lástima, prácticamente no se conservan ejemplares ciertos grabados en las cintas en el archivo de Televisión Nacional de la inolvidable música libre o de esas temporadas inolvidables. Lo que se ha conservado de aquella época son las actuaciones del grupo, Estudio 3, como se llama el grupo, que lo coreografiaba Pepe Gallinato. Lo que se ha conservado principalmente son las actuaciones de ese grupo en otros programas, por ejemplo 120 kilómetros por hora, conducido por César Antonio Santis. Así es que tuvo una evocación de los lolos de música libre que paseaban por Providencia e iban a la novedad de la época, la discoteca IF. Seguimos justamente de esa época con un tema romántico de aquellos primeros años 70, con Patrick Jouvet, francés, nació en Montreux el 21 de agosto de 1950. En realidad era suizo, no era francés. Después desarrollaría cierto, su carrera principalmente en Francia. Dentro de la música pop llegó también al éxito internacional a fines de los 70 con la música disco y que lamentablemente ya no está con nosotros. Falleció en abril de 2021 en Barcelona. Tenemos entonces a Patrick Jouvet con La Música. Ahí estábamos escuchando entonces a la música de Patrick Jouvet, versión en español, por supuesto. Él hizo varias versiones en español y esta en particular pegó muchísimo en aquellos primeros años 60, como decíamos, de tanta agitación política,
para los jóvenes, los lolos, de paseos por Providencia, de discoteca, de amor y por supuesto tantos protagonistas, personajes inolvidables de aquel programa que se llamaba Música Libre, el Lolo Mauricio, Coto Espinosa, tantos otros, de un programa que se extendería con varios de sus integrantes originales hasta 1975. Posteriormente tendría una segunda vida en Tele 11, aquella época, a principios de los años 80, con Coto Espinosa como uno de sus conductores, y que su nombre sería revivido hasta incluso el lejano año de el 2001, con Millaray Viera como una de sus últimas conductoras. Otra época, sí, por supuesto. 20 años no es nada, como dice el tango. Vamos a hablar a continuación de otro grupo famoso en los años 70 que marcó historia, como es ABBA. Es difícil no conocerlo, ¿cierto? Grupo sueco, compuesto por dos damas y dos excelentes cantantes varones, y que tendría muchísimos éxitos sobre el final de la época, ya en la música disco, hasta 1981, cuando empieza a ocurrir lo de la separación. De hecho, hace poco tuvo, después de muchos años de distancia, la posibilidad de grabar un nuevo disco. Pero este tema fue el que los llevó a la fama mundial. Un tema que ganó Eurovisión, el famoso festival de Eurovisión, en 1974. Hablamos de un tema que habla de una gran batalla del pasado, como es Waterloo. Y ese tema que vamos a escuchar de ABBA a continuación, que evoca a aquella batalla y que triunfó, como decíamos, en el Festival de Eurovisión que se realizó en Brighton, al sur de Inglaterra, en 1974. Escuchamos Waterloo, ¿cierto? El grupo ABBA, 1974. Fue escogida como la mejor canción en la historia de la competencia cuando se celebró el aniversario número 50. Usted pensaba que iban a elegir a Eres Tú, que es la gran canción que debió haber ganado en Eurovisión 1973. Bueno, aquí también en la ceremonia aniversario, ¿cierto? Fue elegida, no Eres Tú, sino que en este caso Waterloo del grupo ABBA. ABBA compuesto por Agneta Falskott, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad. Inolvidables, por supuesto, a esta hora que estamos haciendo un viaje musical por la medianía del siglo XX, aquí en Vintage, el baúl de los recuerdos. Ahora vamos a hablar de un tema que no es tan conocido, por lo menos quizás no se tiene tanto recuerdo en nuestro país, pero que la historia de quien la cantaba es muy, muy interesante. Hablamos de Harry Chapin, que nació en Nueva York en diciembre de 1942. Hizo grandes composiciones del rock como Taxi, W.O.L.D. y la exitosa Cats in the Cradle. Muchos pensaban que era una canción de Cat Stevens, pero no, era Harry Foster Chapin. Fue un gran filántropo, este cantautor, comprometido a luchar contra el hambre en el mundo. Inspiró también a los proyectos de la industria musical como USA for Africa de 1984, el Live Aid de 1985 y Hands Across America. Falleció de manera muy triste en pleno apogeo de su carrera en 1981, mientras iba conduciendo por una autopista, ¿cierto?, en Estados Unidos. Falleció de un ataque al corazón y lamentablemente al soltar las manos del volante, un camión estrelló su pequeño Volkswagen Rabbit, que era el auto que conducía. Un triste final para un gran cantautor como es Harry Chapin, que nos entregó una composición tan sentimental, de música también tan profunda, que sin entender la letra uno puede imaginarse lo que habla, como es Cats in the Cradle. Ahí escuchamos Cats in the Cradle de Harry Chapin, que encontró lamentablemente su final en la carretera de Long Island, rumbo a un concierto de beneficio en East Meadow, en New York, en el estado de New York, el 16 de julio de 1981. Esta canción que escuchamos, de 1974, Cats in the Cradle. Y si hablamos de canciones con sentimiento, y vivías con mucha intensidad, no podíamos obviar esta semana el aniversario del fallecimiento, de la desaparición en este plano terrenal del gran Elvis Presley. Elvis Presley, que muchos en principio de su carrera hacían solamente canta canciones rock and rolleras, en un momento más pop,
pero que él siempre tuvo el interés de llevar su carrera a un siguiente nivel. Muy complicado, sí, por la actuación de su manager, ¿cierto? El famoso, o en realidad infamous, como dicen los estadounidenses, el infamoso coronel Parker. En este caso vamos a escuchar In the Ghetto, una canción escrita por Mac Davis, originalmente titulada El Círculo Viciosa, popularizada por Elvis, que la incluyó en el álbum From Elvis in Memphis, que describe el problema de la pobreza y el vandalismo en la ciudad de Chicago. Si hubiese sido manejado por otras manos, si Elvis quizás hubiese tenido un control mayor sobre su propia carrera, quizás su destino habría sido distinto. Escuchamos In the Ghetto de Elvis Presley. En una mañana fría en Chicago nace un niño pobre en un gueto. Así se comienza la historia de esta canción, que finaliza cuando este joven crece, aprende a delinquir, compra finalmente un arma, roba un auto, pero finalmente es abatido. Y mientras este joven muere, como en un círculo vicioso, otro niño nace en el gueto en iguales condiciones de indigencia. Este era el verdadero Elvis Presley. Con este gran artista, con A mayúscula, queremos cerrar este especial musical de Vintage, el baúl de los recuerdos. Nos volveremos a reencontrar en una próxima oportunidad. Recuerde que estamos todos los miércoles a las 18:30 horas, tanto en la 106.5 FM de la Comuna de la Reina, como también en Instagram Live, @Radio Dejando Huellas. Nos vemos. Que tengan una buena jornada. Esta fue la hora de los recuerdos en Radio Dejando Huellas, la radio de la Reina. La próxima semana, Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM, la radio de la Reina.